Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando. Muy felices de tenerlos por acá y presentarles preguntas bíblicas sobre la muerte. Es decir, ¿qué dice la Biblia sobre este paso que igual todos debemos dar? Ojalá lo demos en Cristo Jesús. Recuerda que son 25 preguntas y tienen 10 segundos para contestar cada una de ellas. Comencemos. Primera pregunta. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, llorará, vivirá o sufrirá. Y la respuesta correcta es: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque en Cristo Jesús, recuerda, aún hay esperanza para los que mueren. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo dijo el apóstol Juan, el apóstol Pedro o el apóstol Pablo? Y esto lo dijo el apóstol Pablo. Grandes palabras. Ojalá algún día podamos decir lo mismo. Siguiente pregunta. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán perdonados, salvos o vivificados. Y la respuesta correcta es: también en Cristo seremos vivificados. Recuerda que aún la muerte en Cristo Jesús tiene solución. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que los muertos vienen a visitar a los vivos? No, sí o a veces. Y la respuesta es un rotundo no. La Biblia es muy clara cuando menciona que no hay ninguna relación entre los muertos y los vivos. Siguiente pregunta. En la enseñanza del rico y Lázaro, cuando Lázaro muere es llevado a el infierno, junto a Abraham, o al paraíso. Y la respuesta correcta es llevado junto a Abraham. Describe este lugar como un lugar de reposo. Siguiente pregunta. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, dos gatos o la riqueza. Y la respuesta correcta es que león muerto. Recuerda que para el que está vivo todavía tiene esperanza de conocer a Jesús. Siguiente pregunta. En la enseñanza del rico y Lázaro, cuando el rico muere, va al lugar de paz, tormento o gozo. Y la respuesta correcta es: va al lugar de tormento. De hecho, necesita refrescarse porque es un lugar muy caluroso. Siguiente pregunta. Cuando mueres, primero debes pasar por el purgatorio, el limbo o por ningún lado. Y la respuesta correcta es por ningún lado. La Biblia no menciona ningún lugar intermedio, ni purgatorio ni limbo. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede con aquel que no creyó a Cristo durante su vida? ¿Es condenado, es salvo o halla gracia? Y la respuesta correcta es condenado. Así que vamos a decidirnos por Cristo y vivir una vida que le agrade a Él. Siguiente pregunta. ¿La persona que creyó en Cristo durante su vida tendrá prosperidad, vida eterna o éxito? Y la respuesta correcta es: tendrá vida eterna, aunque prosperidad y éxito vendrá como algo añadido, pero lo importante es vida eterna. Siguiente pregunta. Si alguien muere llevando una vida sin Cristo y de pecado, su alma irá a el nirvana, el cielo o el infierno.
Y la respuesta correcta es irá al infierno. Y la verdad no es un lugar agradable. Por lo menos la Biblia menciona que es un lugar donde hay mucha llama. Siguiente pregunta. ¿Podemos orar, interceder o pagar para que un alma pase al cielo? No, sí o a veces. Y la respuesta correcta es totalmente no. El único que pagó por las almas, por la tuya y la mía, se llama Jesucristo, a precio de sangre. Siguiente pregunta. Si nuestro cuerpo se deshiciere, ¿tenemos casa eterna en la tierra, los cielos o el infierno? Y la respuesta correcta es tendremos y tenemos de hecho ya, porque Cristo la está preparando, una casa eterna en los cielos. Siguiente pregunta. ¿Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá deudas, enfermedad o muerte? Y la respuesta correcta es ya no habrá muerte. Esa es la promesa de nuestro Señor en la eternidad. Siguiente pregunta. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene valor, potestad o firmeza. Y la respuesta correcta es no tiene potestad. Mira, si morimos en Cristo, ya no degustaremos más la muerte. Eso es algo maravilloso. Siguiente pregunta. Jesús, por medio de su muerte, venció al diablo, el hambre o la pobreza. Y la respuesta correcta es venció al diablo. La palabra es muy clara cuando menciona que allí en la cruz venció sobre el enemigo. Siguiente pregunta. ¿Dónde dice que el pecado siendo consumado da a luz la muerte? ¿En Efesios, en Hebreos o en Santiago? Y la respuesta correcta es, esto lo menciona la carta de Santiago. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes no degustaron la muerte en la Biblia? Enoc y Elías, Amós y Job o Nahum y Jonás. Y quienes no degustaron la muerte según la Biblia fueron Enoc y Elías. Dios se los llevó al cielo sin pasarlos por la muerte. Siguiente pregunta. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es paz, vida o amor. Y la respuesta correcta es, mas la dádiva de Dios es vida. Recuerda que el pecado nos lleva a una muerte espiritual, pero el Señor nos da vida. Siguiente pregunta. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo porque éramos pecadores, condenados o enemigos de Dios. Éramos las tres cosas, pero algo peor es que éramos enemigos de Dios. Por eso alabamos al Señor Jesús que nos dio reconciliación con el Padre. Siguiente pregunta. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto lo dice en Filemón, en Éxodo o en Proverbios. Y la respuesta correcta es en el libro de los Proverbios. Así que a fijar nuestra mirada en el Señor para que nos muestre el camino que nos lleva a vida. Siguiente pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu maldad, victoria o poder? Y la respuesta es ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria?
victoria. Jesucristo venció y nos dio la victoria, pero a nosotros, siguiente pregunta, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, corazón o el diablo. Y la respuesta es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Así que no pequemos más. Siguiente y penúltima pregunta. ¿Dios nos da la victoria sobre la muerte por medio de Jesucristo, de las obras o de la fe? Pues el Señor nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Por eso es Él el primero en nuestra vida. Última pregunta, atentos todos. Pablo dijo que ni la vida ni la muerte lo podrían separar del pecado, de la condenación o del amor de Dios. Última pregunta, quiero recordarte que las citas bíblicas de las respuestas están en los comentarios para que las corrobores. Y la respuesta correcta es: nada lo podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cuántos dicen amén? Felicitaciones para todos ustedes, como siempre, gracias por participar. Escríbenos cómo te fue. Ponlo ahí en los comentarios, qué tal te pareció, cómo te fue, qué aprendiste. Dale like, suscríbete si no lo has hecho y sobre todo comparte. Queremos llegar a muchas, pero muchas personas para que conozcan al Señor Jesús. Cristo al comando.